Hola, ¿qué tal? Yo soy Frank y bienvenidos a mi canal. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy les presento las 7 cosas que necesitan saber sobre el Reiki. ¿Qué es el Reiki? El Reiki es una palabra japonesa que significa energía del universo. Es la energía que se ha hablado en muchas culturas alrededor del mundo a través de los tiempos. Por ejemplo, los chinos lo llamaban chi, para los hindúes prana, para los aztecas tonalí o el ka de los egipcios. El Reiki es una técnica espiritual de transferencia de energía a través de las manos e incluso a distancia, que ayuda a armonizar y equilibrar el bienestar físico, emocional y espiritual de las personas. Con este tratamiento no se utiliza el poder de la mente y tampoco necesitas creer. El poder de sanación de Reiki es siempre efectivo, aunque no se cree en él, tanto el practicante así como la persona que lo recibe. Simplemente nos convertimos en un canal por donde pasa la energía. Nosotros no producimos la energía, solo somos ese conducto. Entre más alta vibración nos encontremos, mayor energía podremos canalizar. ¿Para qué sirve el Reiki? El Reiki activa tu energía vital, tu poder natural de sanación y mejora tu sistema inmunológico. Relaja y transmite paz y tranquilidad. Ayuda a la expansión de la conciencia y a elevar el nivel de vibración. Las personas que reciben un tratamiento de Reiki les ayuda a curar enfermedades así como prevenirlas. Reiki debe usarse como complemento a la ciencia moderna, no es un reemplazo de la misma. Los sentimientos y emociones negativas por la vibración que producen por lo regular generan enfermedades, por lo cual el Reiki funciona tanto para eliminar cualquier tipo de bloqueo energético que provoque la enfermedad, así como para prevenirlas. Revitaliza y rejuvenece el organismo. También alivia en el sufrimiento, ya sea físico, emocional, mental o espiritual. Ayuda al organismo y a la mente a limpiar de todo tipo de toxinas. Ayuda a pacientes en estado terminal para dar alivio tanto a la persona afectada como a sus familiares. Ayuda a la generación de abundancia. Reiki se puede aplicar en todas nuestras actividades de nuestra vida diaria y en todo tipo de propósito. Origen del Reiki. Según investigaciones con los archivos akáshicos, los orígenes del Reiki se remontan aproximadamente hace 140,000 años atrás. La primera vez que el Reiki se trajo a la Tierra fue en tiempos del continente perdido de Lemuria, donde seres del grupo de las Pléyades se instalaron por primera vez en la Tierra. Posteriormente sería llevado esta técnica por segunda vez a la Atlántida, donde se utilizó hasta que desapareció este continente. Luego, por tercera vez fue llevado a Egipto, donde lo enseñó Hermes Trismegisto. Después llegaría a la India y el Tíbet, donde sería preservado por una pequeña minoría. Finalmente fue redescubierto por Mikao Usui, un profesor y monje cristiano que viajó por todo el mundo en búsqueda de conocimiento espiritual. Fue en marzo de 1922, cuando ayunaba en la montaña sagrada del Kurama, buscando la iluminación, cuando la energía universal de Reiki entró en su cabeza y tuvo el despertar que el universo vivía dentro de él. Él, junto con sus estudiantes en septiembre de 1923, ayudaron a las personas dando Reiki por el terremoto que sacudió Japón ese año. Usui llegó a enseñar a más de 2,000 estudiantes y se dice que el número de personas que recibió su ayuda fue más de 1,000,000. ¿A quién se le puede dar Reiki? Cualquier persona puede recibir Reiki, ya sea niños o adultos. Inclusive a las mujeres embarazadas las ayuda a disminuir el estrés y el cansancio. Disminuye los malestares físicos y el bebé recibe calma, felicidad y tranquilidad. También se puede aplicar Reiki a las plantas, a las flores, a las mascotas, ya sean perros o gatos, así como a los animales en general.
Funciona muy bien para energetizar el agua y así obtener agua de alta vibración, lo cual es bueno para la salud. Inclusive se puede aplicar Reiki en objetos de uso cotidiano como el coche, tu ropa, tu cama, para limpiar amuletos. Cualquier objeto que esté a tu alrededor lo puedes purificar y llenar de armonía. Esto también funciona para casas o lugares donde hay ambientes pesados. También se puede mandar energía al planeta o al universo. ¿El Reiki es un fraude o es del diablo? He visto por ahí comentarios de personas que dicen que el Reiki es del diablo o que hace daño. Otras opiniones en donde dicen que es una estafa y que no sirve para nada. Yo lo único que les puedo compartir con mi experiencia de más de 10 años siendo maestro en Reiki y practicando esta técnica es que en ningún momento me ha causado daño a mí o a las personas a quienes les he dado energía o terapia Reiki, sino todo lo contrario. Yo en lo personal siento la energía que recorre todo mi cuerpo. En verdad se siente la energía y lo que a mí me transmite es paz y amor. Por ese lado no puede ser una energía negativa o del diablo. Y si esta técnica es un fraude, pues cada vez que practico Reiki mis manos se ponen muy calientes, por citar un ejemplo de que en verdad la energía pasa a través de uno y no hay forma de replicar eso artificialmente. Me ha tocado sanar a personas, así como ayudar como complemento a sus tratamientos, pero también me ha tocado en personas con enfermedades terminales no poder curarlas de sus enfermedades, pero sí aminorar sus dolores y hacerlas sentir un poco mejor y que se vayan con paz y tranquilidad. Al final solo Dios sabe el tiempo de cada persona. ¿Cuántos tipos de Reiki hay? Es importante recalcar que la energía es la misma. Lo único que hace diferencia entre los diferentes tipos de enseñanza del Reiki es que cada uno incorpora técnicas complementarias así como símbolos de poder. Por ejemplo, el Reiki tradicional japonés se centra mucho en técnicas de purificación y sanación a través de los masajes y la meditación. Este estilo de Reiki está muy enfocado al crecimiento espiritual. El Reiki Usui tibetano utiliza símbolos del budismo tibetano además del japonés e incluye conceptos como la cirugía psíquica. El Reiki Karuna consiste en utilizar las manos para sanar tanto al receptor como a la persona que está transmitiendo la energía. El Reiki egipcio incorpora la geometría sagrada platónica con la egipcia y unifican y potencian las energías del Reiki Usui tradicional. Hay muchos tipos de Reiki. Lo importante es que desde el nivel 1 el practicante ya puede canalizar energía. Los 5 principios del Reiki. Los principios del Reiki que debes de conocer para implementarlos como parte de tu vida, ya sea que seas practicante o no de Reiki, son los siguientes. Espero hayan podido aprender algo más sobre esta maravillosa técnica que nos puede ayudar mucho y la podemos usar en nuestra vida diaria. Me gustaría saber su opinión y ojalá esta información les haya servido. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en el próximo video.